La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Miércoles 7 de octubre del año 2020. Vamos a comentar hoy rápidamente porque pues no hay mucho que decir de lo que sucedió ayer en Cámara de Diputados, cuando al fin Morena, y específicamente López, se salió con la suya y trató a los diputados, a sus diputados, los de Morena y algunos que le hacen coro de otros partidos, como lo que en la realidad son: siervos del Todopoderoso, lacayos arrastrados y serviles. Así, esos son y así se comportaron. Si hubiesen decidido algo, vamos a decir secundario, nimio, pues estamos tan acostumbrados a la ignorancia de no pocos legisladores que quizá alguien podría entender, bueno, pues es que es una cosa tan pequeña, Ángel, hombre sin efecto alguno, etc. Sin embargo, lo que decidieron ayer y que tendrá que discutirse en el Senado de la República es un golpe a la educación pública fundamentalmente, pero también es encumbrar la mediocridad y la ignorancia. López es una persona que odia a aquellos que han tenido éxito académico, aquellas personas que han obtenido un posgrado, sea en el país o en el extranjero, y si fue en esta última parte, los odia aún más. Todo esto por un complejo de inferioridad profundamente arraigado que tiene. Un hombre educado en lo más aldeano que pueda usted imaginar, un hombre acostumbrado al atraso y a glorificar la ignorancia. Ese es López. Los efectos negativos, si es que el Senado adoptará la misma posición, cosa que creo, y ahorita le voy a explicar o le voy a decir por qué. Los efectos negativos de esta decisión, entre otras, y las que van a seguir, no se verá de inmediato, sino quizá en 10 o 15 años estemos pagando o estén pagando los mexicanos que vivan en ese tiempo lo que hoy se está decidiendo. México no podrá preparar o formar el capital humano que necesita para poder competir en los mercados internacionales altamente competitivos, y tampoco podrá dentro del país tener el capital humano necesario para incorporarse a fábricas o a áreas productivas donde el uso de la tecnología avanzada será la regla. Estamos con la visión que López tiene de la educación y de la formación de capital humano de primera calidad. Estamos formando o personas que se van a incorporar como única salida para obtener el ingreso en el crimen en cualquiera de sus manifestaciones, sea desde vender mercancía pirata en el centro histórico de la Ciudad de México y en otras áreas metropolitanas en el país, o ciudades intermedias e incluso pequeñas, ¿verdad? Eso es lo que sucedería con ese capital, entre comillas, capital humano que estamos sentando las bases para formar. Cuando ve uno la tibieza y la cobardía, para ser más claros, del secretario de Educación, un hombre que salió al exterior, salió al extranjero a obtener una maestría, un hombre que habla inglés, un hombre que ha viajado, que conoce el mundo y sabe de las bondades que tiene una educación, una formación de calidad, y conocer el mundo, salir a ver lo que está pasando, se ha plegado de una manera abyecta, cobarde, a las tonterías de glorificación de la ignorancia de López. Lástima de apellido y de familia a la que pertenece Esteban Moctezuma, que se caracteriza por una actitud
frente a la educación completamente diferente. Sin embargo, la cobardía y la abyección lleva a algunos a arrastrarse vergonzosamente. Ese es el caso de Esteban Moctezuma, y de ahí que ni Pío ha dicho en relación con este crimen contra la educación, contra la formación de capital humano, que ayer la Cámara de Diputados, con la aritmética en su favor por parte de Morena y los suyos, le han dado al país y a su futuro. ¿Qué va a pasar en el Senado? Yo había pensado, ingenuo que soy todavía a mi edad, que Ricardo Monreal podría, en un destello de dignidad, hacer una alianza con la oposición y parar ese machetazo que lo vamos a pagar muy caro en los próximos 10 o 15 años. Sin embargo, de repente anuncia él que va a proponer una iniciativa para que la consulta con la nueva pregunta, la que autorizó, la que reformó y aprobó la Suprema Corte, se cambie la fecha que establece la Constitución en su artículo 35, el 1 de agosto, coincida con el día de la elección intermedia. Él habló de un transitorio, no sé en realidad cómo haría eso, pero al final de cuentas lo que exhibe Monreal con eso es una vergonzosa abyección también hacia López. Si en eso está mostrando el cobre, pues es evidente que mañana jueves lo más probable es que también apruebe, o quizá la semana próxima, ya que llegará la minuta, se enviará a comisiones y posteriormente, con el dictamen elaborado, subirá al Pleno del Senado de la República. ¿Importa realmente lo que estamos viendo? Quizá en términos económico-financieros, pues 68,000 millones de pesos ni a melón le van a saber a López con ese ritmo de dispendio y despilfarro que lleva en estos casi 2 años de su gobierno. De nada le va a servir. En 3 o 4 meses, o quizá a fines del año, allá por diciembre o en enero, va a estar desesperado buscando recursos porque no le alcanza ya lo que capta el erario para sufragar tanto desatino y ocurrencia, las cuales ya conoce usted, las repito simplemente por no dejar. Los programas del malestar y las 3 ocurrencias que nos van a costar sangre, sudor y lágrimas durante muchos años. El aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, la refinería Dos Bocas, que no sabemos qué va a quedar, si va a ser alguna alberca inmensa o qué, y el Tren Maya. Incluso ayer, en un resumen de estas visitas que suele hacer, está en su carta original, el artículo 4, se llama, donde el Fondo Monetario Internacional realiza visitas anuales a sus miembros, a sus integrantes, para darles seguimiento a las cuestiones económicas, y en ese resumen, ayer, planteó el Fondo Monetario la conveniencia de invertir no en la refinería, sino en otras áreas relacionadas con el petróleo, y posponer o detener esa locura de la refinería Dos Bocas hasta que se probare que es rentable. Cosa que se va a reír López, por supuesto. Estamos pues ante una situación, como dije al principio, donde lo que se glorifica por parte de López y los otros que se pliegan de manera acrítica, ciega y cobarde, está glorificando este gobierno la ignorancia, el rechazo al éxito académico, la condena de la preparación de alto nivel. Y lo curioso o trágico de esto es que una buena parte de los que integran su gabinete han obtenido un posgrado en el exterior. Le voy a dar algunos. Una persona cercana a él, el doctor Gerardo Esquivel, que hoy es vicegobernador en Banco de México, un doctorado en Harvard, si no estoy equivocado.
El mismo sedicente secretario de Hacienda es doctorando, es decir, está en el proceso de obtener su grado de doctor en Estados Unidos. La directora de CONACYT, que se ha encargado de casi destruirlo totalmente, con un doctorado también fuera del país. La secretaria de la Función Pública, con otro doctorado, y su señor esposo, el doctor Ackerman, ni se diga. El secretario de la SADER, también con un doctorado en Estados Unidos, y así. Los más ignorantes han obtenido alguna maestría en administración pública, etc. De tal manera que dice uno, bueno, ¿cómo es posible que estas personas que fueron al exterior a obtener un posgrado, formarse con un nivel de alta calidad, regresen y no se atrevan a decirle a López, señor, lo que está haciendo usted es criminal? Está evitando, impidiendo que México forme el capital humano que las nuevas condiciones en los mercados laborales van a exigir en poco tiempo. Cobardes, abyectos todos ellos. Pero repito, los efectos no los vamos a ver ahorita, sino en 10, 15 años. Haberle entregado la educación a estos delincuentes de la CENTE, la CETEC, sección 22, la 18, etc., es criminal. Sin embargo, un hombre tan ignorante, un hombre tan limitado en sus capacidades intelectuales, jamás podrá ver que otros triunfen en cuanto a su formación profesional se refiere. Ese complejo de inferioridad de López es lo que nos va a costar sangre, sudor y lágrimas en materia de formación de capital humano. Esos 30 millones que le entregaron su voto, ahí están los resultados. Por eso votaron y eso obtuvieron. Ojalá que los mexicanos dentro de 10 o 15 años tengan la claridad suficiente para no dejar de reclamarles a quienes babeando y cerrados de mente le entregaron todo a López para crear este desastre, esta tragedia económica en la que ha convertido a México y el futuro para las siguientes generaciones. Gracias pues, y a seguirle mientras podamos, a ver cuándo estalla esto y empieza el fin de esta pesadilla, y después de que esto esté hecho pedazos, recojamos los pedazos para volver a reconstruir, porque son varias veces las que lo hemos hecho en los últimos 30 o 40 años. Es nuestra suerte y son las limitaciones de la democracia. Gracias. Hasta mañana.